El despertar de la señorita Prim. Segunda parte. Es invierno en la estepa rusa. Capítulo 1. A mediados de noviembre, la señorita Prim tuvo la oportunidad de conocer a la madre de su jefe. Llegó sin anunciarse, tocada con un elegante sombrero y seguida por una doncella cargada de maletas. Los niños la recibieron con alborozo, lo que reveló a la bibliotecaria que bajo aquel aspecto imponente se ocultaba una atenta y entregada abuela. Un juicio que mantuvo, pese a observar que gran parte de la alegría de los pequeños tenía que ver con la llegada del bulldog que la acompañaba y con los abundantes regalos que traía consigo. Lo primero que la señorita Prim pudo constatar fue su extrema belleza. Una mujer hermosa y elegante es una obra de arte, había oído decir siempre a su padre. Si aquel principio era cierto, y la bibliotecaria creía que lo era, la dama que acababa de llegar a la casa era un Botticelli, un Leonardo, incluso un Rafael. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó ásperamente mientras su doncella la ayudaba a quitarse una imponente estola de zorro siberiano. Me temo que en la abadía, respondió la bibliotecaria. La abadía, repitió con tono agrio la anciana, al tiempo que se acomodaba en una vieja y confortable butaca. Si se ocupase menos de la abadía y más de los muros de esta casa, todo marcharía mucho mejor. ¿Y usted es? Discúlpeme, debería haberme presentado. Me llamo Prudencia Prim. Estoy en la casa para poner orden en la biblioteca. La dama la miró durante unos instantes sin pronunciar palabra. Observó atentamente su rostro, examinó con detalle su figura, detuvo su mirada en su impecable cabello y a continuación pidió a su doncella que le trajera una taza de café. ¿Y en él? ¿Ha venido también a poner algo de orden en él? La bibliotecaria enrojeció intensamente. Pese a que la recién llegada era una mujer hermosa y la señorita Prim amaba la belleza, no estaba dispuesta a pasar por alto ciertas insinuaciones. Y de todas las insinuaciones posibles, aquella era la que estaba menos dispuesta a tolerar. No sé a qué se refiere, contestó con sequedad. La recién llegada levantó la vista de nuevo para mirarla y sonrió con ironía. Antes de nada, señorita Prim, debo decirle que no me gusta tener que estirar el cuello para mantener una conversación. Haga usted el favor de sentarse. En tiempos de mi padre, un bibliotecario no se consideraba exactamente un empleado. Era un puesto de confianza, y no era costumbre que mantuviesen esa rigidez cuando uno hablaba con ellos. Soy una mujer pasada de moda. No me gusta cambiar de costumbres. La señorita Prim, obediente, se sentó en una butaca. Había interrumpido su trabajo y era dolorosamente consciente de que los 9 libros de la historia de Heródoto la guardaban en la biblioteca. No he querido ofenderla, pero no me negará que tiene usted un jefe peculiar. ¿O es que no se había dado cuenta? No tema hablar con libertad, querida, es mi hijo. Si hay una mujer en el mundo que lo conoce a fondo, soy yo, señorita Prim. La bibliotecaria abrió la boca para aclarar la ortografía de su apellido, pero lo pensó mejor y decidió callarse. Era evidente que aquella dama no había nacido para ser interrumpida y mucho menos rebatida. Probablemente jamás en su vida había vivido la sana experiencia de ser interrumpida o rebatida. Es un jefe agradable y generoso, no tengo motivo alguno para quejarme. Y respecto a su carácter, me comprenderá usted si le digo que no considero correcto ni adecuado pronunciarme al respecto. Su compañera guardó silencio mientras se quitaba los guantes. Es un alivio oír eso, señorita Prim. Me alegra comprobar que es usted exactamente lo que dicen que es. Quiero hacerle una confesión. Tengo la mala costumbre de someter a prueba a las personas antes de depositar en ellas ni un ápice de confianza. Seguramente se habrá dado cuenta de que en el intervalo de medio minuto he hecho una malévola insinuación sobre sus intenciones en esta casa. La he invitado a murmurar sobre los defectos de carácter de su jefe y he pronunciado deliberadamente mal su apellido. Usted, sin embargo, ha respondido con dignidad a mi insinuación, ha rechazado cortésmente mi invitación y ha pasado por alto mi error. Verdaderamente es tan impecable como asegura mi hijo. Sin duda alguna lo es. Al escuchar estas palabras, la bibliotecaria se sintió confusa. La perspectiva de haber sido sometida a prueba por una mujer desconocida no era halagadora, y sin embargo no se sentía ofendida.
no solo por su evidente victoria en el examen, sino porque pese a sus desagradables prejuicios hacia las personas intensamente tituladas, su jefe la había calificado ante su propia madre de impecable. «Es usted muy amable», balbució. «Simplemente estoy siendo sincera». Mientras la anciana se disponía a saborear el primer sorbo de su taza de café, la doncella entró de nuevo en el salón, encendió la chimenea y corrió las cortinas para ocultar un exterior gris y mortecino. «¿Le gusta el otoño?», preguntó inesperadamente la dama. «Me parece romántico», contestó la señorita Prim, que volvió a sonrojarse ante el pensamiento de que aquella mujer pudiese malinterpretar sus palabras. «Me refiero al romanticismo como movimiento artístico, claro está, no al sentimiento». En lugar de contestar, la madre del hombre del sillón le ofreció una humeante taza de café. «Yo lo detesto. Siempre he pensado que ese poeta Eliot se equivocó completamente con ese verso. No es abril el mes más cruel, es noviembre sin duda alguna. Abril es un mes maravilloso, lleno de sol, de luz y de glicinas en flor. ¿Conoce usted Italia?». Desconcertada por los giros de la conversación, la bibliotecaria respondió que efectivamente conocía Italia. «¿Quiere decir que ha vivido usted allí?». La señorita Prim aclaró que no había vivido allí. «Entonces debería hacerlo ya, antes de que sea tarde». «No creo que sea posible por el momento», respondió inquieta ante la posibilidad de que aquella repentina invitación ocultase el deseo de librarse de sus servicios. La risa de la forastera, alegre y cristalina, rompió la calma que reinaba en la habitación. «Cuando llegue usted a mi edad, sabrá que todo es posible. Mire a mi hijo. Hace unos años tenía por delante una brillantísima carrera académica. Era un hombre inteligente y encantador, con un futuro deslumbrante. ¿Y qué ha quedado de eso? Aquí lo tiene, enterrado en este minúsculo pueblo, atrincherado en la vieja casa de su familia paterna, con 4 niños a su cargo y empeñado en caminar 3 kilómetros todos los días hasta un viejo monasterio antes de desayunar. Créame cuando le digo que todo es posible. Vaya si lo es». «Pero él parece muy feliz aquí», se atrevió a aventurar la señorita Prim. «Lo es, desde luego que lo es. Eso es lo más irritante de todo. Y debo reconocer que ha hecho un gran trabajo en este lugar. Usted no se imagina lo que era esto hace tan solo unos años». La bibliotecaria, que había olvidado hacía rato la dolorosa imagen de los volúmenes de Heródoto sobre la mesa, se acomodó en el sillón dispuesta a satisfacer su nunca del todo saciada curiosidad respecto al pueblo y su jefe. ¿Cómo se le ocurrió crear la colonia? No todo el mundo se decide a acometer una empresa tan extraordinaria. La anciana dejó su taza sobre la mesa, echó la cabeza hacia atrás y entrecerró los ojos como si hiciera un profundo esfuerzo por recordar. Ojalá lo supiera. En realidad, no creo que hubiese un único factor. Evidentemente, tuvo que ver con su encuentro con ese viejo benedictino nonagenario, del que imagino ya habrá oído hablar. La señorita Prim se recostó en la butaca y degustó otro sorbo de la bebida que le había servido la dama. «Recuerdo que acababa de terminar de dar un ciclo de conferencias», continuó ésta, «así que se tomó un descanso para asistir a un seminario universitario en Kansas. Algo descubrió allí. No me pregunte qué. Ese verano viajó a Egipto. Después visitó Simonos Petras en Athos y también estuvo en Barro con los benedictinos. Al regresar me dijo que había decidido vivir unos meses en la abadía de San Ireneo. Figúrese, en un monasterio de benedictinos tradicionalistas. Él que no había pisado una iglesia en 20 años. Creí que no aguantaría, pero un año después me pidió permiso para reabrir la casa y así empezó esta larga historia. Pero no se extrañe, la vida es sorprendente». La bibliotecaria pensativa guardó silencio. «Pero, ¿y los niños?», preguntó. «¿No le preocupa que tenga demasiada influencia sobre los niños?». «¿Preocuparme?», exclamó la anciana con sorpresa. «Mi querida señorita Prim, mis nietos son los únicos niños que conozco que pueden recitar a Dante, a Virgilio o a Racine, que leen textos clásicos en lengua original, que reconocen la mayoría de las grandes piezas musicales con solo unos cuantos acordes. No solo no estoy preocupada, sino que estoy orgullosa, francamente orgullosa.
Es una de las pocas cosas que apruebo de este retiro eremítico que ha elegido mi hijo, y que no le voy a mentir, detesto profundamente. No me refería a la cultura, sino a la religión. ¿No le preocupa que sean, por así decirlo, demasiado religiosos? ¿Precozmente religiosos? Ya sabe lo que quiero decir. La mujer volvió a mirar con incredulidad a la bibliotecaria y sin medir respuesta soltó una alegre carcajada. Pero querida, veo que sabe muy poco sobre la casa en la que vive, dijo con los ojos brillantes por la risa. La señorita Prim la miró sin comprender. ¿Qué quiere decir? La dama la contempló sonriendo. Lo que quiero decir es que no fue mi hijo el que inculcó sus creencias en esas criaturas. Ya había dado algún que otro paso cuando se hizo cargo de ellos tras la muerte de mi hija. Había descubierto la profundidad del pensamiento y la cultura cristianos y disfrutaba extraordinariamente de la belleza del culto, pero no había dado todavía el paso final. Se encontraba, por así decirlo, en el umbral. ¿No comprende lo que trato de decirle? No fue él quien lo hizo, fueron ellos. Fueron los niños, precisamente los niños, los que lo guiaron hasta donde hoy está. La llegada de la madre del hombre del sillón marcó un antes y un después en la existencia de la señorita Prim. Desde el día de su primer encuentro, la vida social de la bibliotecaria se enriqueció considerablemente. La anciana la adoptó de inmediato como una inseparable señorita de compañía y muy pronto consideró del todo natural llevarla consigo a las citas sociales que cada día llenaban su agenda. «Hoy debemos ir a visitar a la pobre señorita Mott», dijo una tarde mientras ambas se acercaban al pueblo. «Usted no la conoce, por supuesto, pero es nuestra maestra de escuela. Yo misma participé en su elección hace ya varios años y siento una cierta responsabilidad hacia ella. Por eso la visito cada vez que vengo a San Ireneo. Este es el lugar. Naturalmente, en primavera es mucho más hermoso que ahora. Pero dígame, ¿no es encantador?». La señorita Prim reconoció que no había visto nunca una escuela como aquella. Situada en el centro del pueblo, justo en la plaza principal, el colegio de Eugenia Mott estaba rodeado por una valla de madera literalmente aplastada por el peso de abundantes rosales cuya frondosidad el otoño había conseguido ya domar. A ambos lados del edificio, 2 enormes plátanos enmarcaban la puerta de entrada. Sobre el dintel colgaba un cartel que retaba orgullosamente a los pequeños alumnos con una vieja máxima latina: Sapere aude. Eran las 5 de la tarde. Hacía rato que los niños habían terminado sus clases y la señorita Mott se hallaba ocupada en sacar brillo a la antigua placa de latón que la escuela conservaba como recuerdo de épocas gloriosas. Era una mujer madura, de unos 60 años, de figura regordeta y sonrisa afable. Recibió a ambas visitantes con las mejillas sonrosadas y las manos embardunadas de limpiametales e inmediatamente las condujo solícita al interior de la escuela. ¿Le gustaba a la señorita Prim el colegio?, preguntó mientras introducía a las 2 mujeres en la amplia aula donde impartía las clases. Qué amable resultaba por su parte. No era mérito suyo, por supuesto. La escuela llevaba muchos años en pie, pero ahora que la señorita Prim lo mencionaba, debía reconocer que todo el mundo le preguntaba cómo conseguía aquellas rosas perfectas en un jardín plagado de niños ruidosos. Naturalmente contaba con un truco. Una maestra no podía salir adelante en la vida sin un truco. El suyo consistía en asignar a cada niño un rosal a principios de curso. Esa pequeña distinción estimulaba el orgullo del pequeño, le hacía sentirse importante y le impulsaba a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Ella solo tenía a los alumnos 3 años. Les enseñaba un poco más que a leer y a escribir, algo de geometría, un poco de aritmética y quizá hasta unas nociones de retórica. Mientras la perorata de la señorita Mott llenaba el silencio de la escuela y aturdía la delicada sensibilidad de la bibliotecaria, la madre del hombre del sillón se mantuvo en silencio. Aparentemente ensimismada en sus pensamientos, recorrió la estancia con pasos lentos hasta detenerse frente al viejo colgador de madera atiborrado de mandilones llenos de manchas de acuarela. Después se dio la vuelta y levantó sus hermosos y experimentados ojos hasta el rostro de la maestra. ¿Es usted feliz aquí, Eugenia?
La pregunta cogió desprevenida a la señorita Mott, que enrojeció levemente y tuvo que aclararse la garganta antes de responder. «¿Qué pregunta tan peculiar? Yo diría que sí. Naturalmente que sí. ¿Por qué no habría de serlo?» La madre del hombre del sillón se sentó en uno de los pupitres y observó interesada una breve inscripción grabada en la madera. «Yo diría que lo que resulta peculiar no es mi pregunta sino su respuesta. ¿Que por qué no había de serlo? Podría darle muchos motivos. En primer lugar, porque el estado natural del ser humano no es la felicidad. Quizá porque educar año tras año tantas criaturas puede agotar a cualquiera. O incluso, la dama bajó casi imperceptiblemente su tono de voz, porque al fin y al cabo, él no ha regresado». La bibliotecaria se sintió súbitamente incómoda. El comentario de la madre de su jefe parecía hacer referencia a cierta clase de desamor. La señorita Prim desaprobaba tanto el desamor como sus consecuencias. No le gustaba lo que hacía con las personas, no le agradaba contemplar sus estragos, no disfrutaba de la visión de sus victorias. Por ello, y antes de que la maestra se decidiese a contestar, se apresuró a manifestar su deseo de salir a pasear entre crisantemos y laureles. «Qué delicada es usted, Prudencia, pero no se preocupe. Es una vieja historia y no me molesta en absoluto compartirla. En realidad, debo reconocer que he aprendido a vivir con ello y a ser razonablemente feliz. No, mi marido no ha vuelto, desde luego que no ha vuelto, pero ya no lo espero. No podría vivir si siguiera esperando». «Me alegra oír eso», sentenció con dureza la anciana. «Hay algo siniestro en la idea de esperar. Yo nunca he esperado a nadie. Mi hijo, sin embargo, lo considera una virtud». «¿Considera la espera una virtud?», preguntó la señorita Prim interesada. «¿En qué sentido?». «Oh, él se refiere a otra cosa», exclamó la maestra con tristeza. «No a algo tan tonto y tan sentimental como el amor de una mujer abandonada». «No sé si él se refiere a otra cosa, pero lo que sí sé es que usted ha hecho bien en dejar de esperar», la interrumpió severamente la madre del hombre del sillón. «Y ahora dígame, Eugenia, ¿conoce Italia?». La bibliotecaria se sobresaltó al escuchar estas palabras. Aquella mujer, era imposible no darse cuenta, parecía tener una insistente fijación en lograr que la gente conociese Italia. La señorita Prim no tenía nada en contra de Italia, un país maravilloso en todos los aspectos. Pero ¿por qué aquel empeño? Desde su punto de vista, había algo casi descortés en la idea de enviar continuamente a todo el mundo a cruzar Europa. Como le dije a Prudencia el día en que la conocí, considero que la educación de una mujer no está de ningún modo completa si no se vive algún tiempo en Italia. Hay cierta tosquedad en la mente de las mujeres que no han pasado por esa experiencia. Es algo vital para la formación intelectual femenina. ¿Solo femenina? ¿Y qué me dice de los hombres?, preguntó la bibliotecaria. La anciana la miró con expresión de sorna. ¿Los hombres? Dejemos que los hombres se ocupen de sí mismos. Tenemos ya bastante con lo nuestro, ¿no le parece? Es usted muy joven y muy inexperta, Prudencia, pero voy a decirle algo. El día en que gran parte de las cenas entre hombres y mujeres dejen de estar divididas en dos guetos, uno masculino, en el que se habla de política y economía, y otro femenino, donde triunfan los chascarrillos y las murmuraciones, ese día tendremos autoridad para decir algo sobre la formación de los hombres. Lo que voy a decirle ahora la escandalizará, sin duda, pero voy a decirlo de todas formas. La mayoría de las mujeres no tienen conversación, y no la tienen, esto es lo más grave, no porque no puedan, sino porque no se molestan en intentar tenerla. La bibliotecaria cruzó una mirada de resignada inteligencia con la señorita Mott, que se apresuró a cambiar de tema y a explicar que, en su opinión, los clásicos grecorromanos eran la piedra angular de cualquier educación, masculina o femenina. «Permítame que le pregunte sobre su hijo. ¿Dónde completó sus estudios?», interrogó la señorita Prim. «Me gusta pensar que mi hijo se educó a sí mismo. Claro que nosotros le dimos todas las herramientas de primera calidad, grandes colegios, buenos profesores, pero es mérito suyo haberlas utilizado como lo hizo». «Es un hombre brillante», dijo la señorita Mott. «Es un hombre brillante que ha desperdiciado su talento», sentenció con amargura la anciana mientras se levantaba para despedirse de la maestra, que acompañó a ambas mujeres hasta la puerta del jardín
y les dijo adiós con una sonrisa. La dama y la bibliotecaria caminaron un buen rato, una al lado de la otra, sumidas en sus pensamientos. Pese a que la señorita Prim ardía en deseos de seguir preguntando sobre el modo en que su jefe había sido educado, no se atrevió a importunar el mutismo de su compañera. Fue esta la que inició de nuevo la conversación al explicar que el marido de Eugenia Mott la había abandonado una mañana 3 meses antes de que se trasladase a San Ireneo, sin decir una sola palabra. Después preguntó a la bibliotecaria su opinión sobre la maestra. Da la impresión de ser una mujer buena y sencilla, aunque no me parece excesivamente brillante. Me sorprende que la eligiesen como profesora. Creía que en San Ireneo la educación era de un gran valor. ¿Quiere decir que la encuentra vulgar? La bibliotecaria miró consternada a la anciana. ¿Cómo era posible que una mujer tan elegante se dirigiese a sus semejantes con tal falta de respeto y delicadeza? Por muchas vueltas que le diese, no lograba entenderlo. No conseguía acostumbrarse a la frialdad de sus comentarios, a su brusca sinceridad, a sus costumbres de hablar, mirar e incluso escuchar con aquel halo de indiscutible autoridad. Lo que quiero decir es que esperaba a alguien menos sencillo. ¿Está bien preparada académicamente?, contestó con sutileza. En absoluto. Es una simple maestra, extremadamente simple. Pero esa educación basada en los clásicos que se imparte en San Ireneo, no todo el mundo está preparado para enseñar eso. La vieja dama se volvió a la bibliotecaria con gesto fatigado. Mi querida señorita Prim, ¿todavía no ha comprendido usted cómo funcionan las cosas aquí? Eugenia Mott es una maestra sencilla, extremadamente sencilla, porque lo que deseaba contratar San Ireneo para sus hijos era exactamente eso, una maestra sin pretensiones intelectuales. Discúlpeme que insista, dijo la bibliotecaria desconcertada, pero no consigo entender por qué un lugar en el que los niños representan a Antígona en griego puede querer una maestra de escuela sin aspiraciones intelectuales. Por segunda vez la anciana se detuvo y miró a su acompañante al rostro con gravedad. Porque en realidad no necesitan a nadie que enseñe nada a los niños, porque son ellos los que educan personalmente a sus hijos. Son ellos los que les enseñan a recitar poemas de Ariosto antes de aprender a leer. Ellos los que le explican la geometría de Euclides con los elementos como libro de texto. Ellos los que juegan a hacerles escuchar un fragmento de un motete de Palestrina para que adivinen cuál es. Son ellos, querida, los que cruzan media Europa periódicamente para sentar a sus pequeños frente al Noli me tangere de Fra Angelico, para mostrarles el altar mayor de San Juan de Letrán, para enfrentarlos al capitel del templo de Afrodita. Pero entonces, ¿para qué quieren una maestra? Para que cuide todo ese trabajo, para que lo conserve, para que lo proteja, o para que lo entienda usted mejor, para que no lo estropee. ¿Se escandaliza? Si contrataran a una maestra repleta de teorías sobre pedagogía, sociología, psicología infantil y todas esas ciencias modernistas, tendrían al zorro dentro del gallinero. Piénselo de esta forma. Si usted estuviese convencida de que el mundo se ha olvidado cómo pensar y educar, si creyese que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, si pensase que ha ahogado la fuerza de la verdad, ¿permitiría que ese mundo enseñase algo a sus hijos? Ahora entiendo por qué su hijo no quería una persona posgraduada para su biblioteca, murmuró la señorita Prim con tristeza. La dama la miró y sonrió con dulzura. Ah, pero la ha contratado, ¿verdad? Ha debido de haber visto en usted algo especial para hacerlo, ¿no es cierto? Dígame, ¿qué cree que fue? La señorita Prim contestó que no lo sabía, aunque sospechaba que había tenido que ver con cierto malentendido producido el día de su llegada a la casa. No se engañe, querida, insistió la anciana. Él no es un sentimental. Créame cuando le digo que ha debido ver realmente algo interesante en usted. Y con su habitual brusquedad añadió: me pregunto qué fue lo que vio.